Soy Arturo Noguera Castillo y este es el ejercicio que yo he propuesto para la materia de estática del tema de condiciones de equilibrio para un cuerpo rígido. Este es el ejercicio propuesto. Antes vamos a recordar un poco estos conceptos. Tenemos primero el equilibrio de traslación, que nos dice que es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el sólido, sobre el cuerpo, deben de ser cero. Tenemos también el equilibrio de rotación, que dice que la suma vectorial de todos los torques o momentos de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo relativos a algún punto dado tiene que ser cero también. Ok, entonces veamos el problema. Nos dice, la barra de 25 kilogramos tiene un centro de masa en G. Si la barra se sostiene mediante una clavija en C, un rodillo en A y una cuerda AB, determina las reacciones. Ok, primero nos damos cuenta, vamos a poner las fuerzas. En A tenemos un rodillo, entonces eso nos dice que solo hay fuerza en el eje Y, sería esta de aquí, solo en eje Y. Tenemos la cuerda AB, que esa sería la fuerza. Tenemos la fuerza de gravedad, que sería de aquí, representada por esta flecha. Y tenemos FC, que es de la clavija, va hacia arriba, es esta. Para nosotros encontrar estas reacciones usamos las ecuaciones de equilibrio. Entonces, ¿qué sería primero? ¿Cuál sería la mejor para empezar? Mejor dicho. Nosotros tenemos FA, no la conocemos, FB no la conocemos, FC tampoco, FG sí la conocemos, sería 25 por 9.8. Entonces, lo más fácil sería usar la sumatoria en momentos. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas concurren en un mismo punto, salen de un mismo punto. Entonces, solo ejercerían momento estas otras dos. Y como ya conocemos f de g, solo sería despejar f de c para obtener su valor. Entonces, hacemos las sumatorias en los momentos. Como dijimos, actúa fg, el giro es horario, entonces es negativo, y fc, que pues su giro sería antihorario y por eso es positivo. Sustituimos los 25 kilogramos por 9.8. Esto tiene que multiplicar a su brazo de palanca, a esa distancia perpendicular desde el punto A hasta el otro punto. Para encontrar este brazo de palanca nosotros podemos guiarnos con triángulos, que para este caso sería, como estamos desde el punto A hasta el punto de FG, y cerraría hasta el punto del triángulo otra vez. Ok. Uy. Entonces, por medio de esto, nosotros podemos deducir cuál sería su brazo de palanca. Ok, este es nuestro triángulo. Ya tenemos el ángulo que forma, que son 30 grados. Entonces, y tenemos la hipotenusa, que es 0.5. Para encontrar la componente en X, nosotros simplemente vamos a multiplicarlo por, que sería 0.5, la distancia hipotenusa, por el coseno del ángulo, que es 30. Entonces, 0.5 coseno de 30, este sería el brazo de palanca de la fuerza G. Se dan cuenta, desde A hasta acá es totalmente perpendicular a la fuerza en G, su brazo de palanca. Seguimos con la otra fuerza, que es FC, es esta, que también multiplica su brazo de palanca. Esta ya es perpendicular a la barra, entonces pues esta distancia de 0.5 más 0.7 es su brazo de palanca. Realizamos las operaciones, resolvemos y podemos despejar aquí fácilmente FC. Esto pasa al otro miembro sumando y el punto 7 pasa dividiendo, para lo que tenemos la fuerza en C de 151.55 newtons aproximadamente. Ok, ya conocemos FC. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué ecuación de equilibrio usamos para encontrar la siguiente? Nos damos cuenta, F en A solo ejerce en Y, F en B en los dos, tanto en X en Y, FC en los dos, pero ya la conocemos, y FG solo en Y. Entonces, nosotros podemos usar la sumatoria de fuerzas en X, porque
esta ya la conocemos, entonces bastaría despejar ahora FB. Entonces procedemos, vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X. Aquí las que interactúan son la fuerza B, que no conocemos. Entonces nosotros tenemos que obtener cuál es la componente en X de esta cuerda. Para esto nosotros podemos dibujar rápidamente un triángulo como el anterior, deducir casi de la misma forma. Sería más o menos ese, este más o menos. Como vemos, el ángulo es de 15 grados. Entonces nosotros vamos a multiplicar FB por el coseno de 15 para que nos dé la distancia en X, la componente en X de la fuerza B. Entonces, ¿qué otra fuerza actúa ahora? Ya habíamos dicho FC. FC también actúan los dos, tanto en X y Y. Aquí ponemos rápidamente pues la ejemplificación, que sería en X, sería negativo, y también actúa tiene componente en Y, que sería de aquí a acá. Ok, estas son sus componentes. ¿Cómo las deducimos? Nosotros otra vez podemos hacer uso de los triángulos. Aquí podemos formar uno rápidamente. ¿Listo? Okay. Este ángulo se sigue conservando, es de 30 grados y podemos ver. Entonces, si nosotros trazamos una línea aquí, ¿listo? Este ángulo, el del triángulo naranja, es de 30. Entonces, para ¿cuánto medirá este para que sea un ángulo recto? 60 grados. Y por ángulos podemos deducir entonces que el ángulo que debemos ocupar es 60 grados para encontrar estos componentes. Entonces nosotros ¿qué hacemos? FC, que multiplica el coseno de 60 para obtener la componente en X. Reemplazamos FC, que ya la calculamos anteriormente, despejamos, resolvemos y tenemos la fuerza en B, que es igual a 78.44. Y ahora solo nos resta hacer la sumatoria de fuerzas en Y para calcular la fuerza A. Tenemos la fuerza A, también la fuerza B, que tiene una componente en Y, y para encontrarla simplemente multiplicamos por el seno de su ángulo, que es 15 grados. Ahora FG, como es negativa, aquí le ponemos su signo, y también FC, que sería esta componente. ¿Qué ángulo dijimos que es el que se ocupa? 60. Entonces FC por el seno de 60. Esto nos debe dar 0. Reemplazamos los valores, las fuerzas que ya calculamos, y fácilmente podemos despejar a A con las operaciones y obtenemos que la fuerza A es igual a 93.374. Ok, entonces con esto ya hemos resuelto nuestro problema, ya hemos encontrado las reacciones en cada punto.